Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un fenómeno que nos avergüenza y nos indigna, pero que lastimosamente estamos muy lejos de ponerle fin. Las cifras son contundentes. Durante el 2021 en Colombia, 993 mujeres fueron asesinadas. Y escuchen esto, 22.000 más denunciaron abusos sexuales, muchas de ellas menores de edad. Pues el Estado y el sistema judicial han tomado medidas como por ejemplo el aumento de penas para los autores de feminicidios o de delitos sexuales, pero lo cierto es que los actos de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas no se detienen. Y justo hoy viernes 25 de noviembre, cuando debemos reflexionar sobre este problema y cuando debemos buscar soluciones cada vez más urgentes, ocurrió un hecho reprochable. En medio de la conmemoración de esta fecha en el Congreso, mientras la senadora María José Pizarro lo instalaba, la plataforma fue hackeada con videos pornográficos. Este es el informe. Mientras se habla de la insólita violencia que existe contra las mujeres por abusos sexuales, maltratos verbales y físicos que terminan en la mayoría de los casos en muertes, apareció un video con contenido sexual de un hombre. Un hecho que más que lamentable, dice la presidenta de la Comisión Legal de la Mujer, es el claro ejemplo de la violencia a la que son sometidas. Y agrega que en muchos de los casos no hay empatía ni solidaridad. Se hackee la plataforma y aparezca un hombre masturbándose mientras yo estoy haciendo la instalación de la misma, me parece, no solamente reafirma, vuelvo y repito, esa violencia que vivimos, sino me parece un acto de agravio. Y es que, según las cifras de las autoridades, cada 48 horas es asesinada una mujer. En lo corrido de este año se han presentado al menos 108 casos de feminicidio y la Procuraduría dice que hay más de 600 alertas de la violencia contra la mujer. Invaden nuestros espacios, pero además a través de las redes y de los medios tecnológicos. No solamente es la primera vez que lo vivo, porque en el ejercicio académico, en transmisiones de eventos académicos, se infiltraban este tipo de personas con cosas totalmente desastrosas que atentan contra nosotras. Ante la Presidencia de la República, hoy la presidenta de la Comisión Legal de la Mujer, María José Pizarro, radicará una declaratoria de urgencia para que se puedan destinar recursos a, por ejemplo, la creación de una policía que esté enfocada en la protección de la mujer. Pues son cifras, hechos que nos invitan a reflexionar, por supuesto. Nuestra sociedad debe tomar conciencia de las diferentes formas de violencia que sufren a diario miles y miles de mujeres en Colombia. Ese justamente es nuestro tema de hoy en Sala de Prensa. Por eso quiero saludar a Yamile Roncancio, ella es directora de la Fundación Feminicidios Colombia. Bienvenida, Yamile, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a conmemorar esta noche. También saludo a Cristina Rosero, abogada del Centro de Derechos Reproductivos de América. ¿Cómo está, Cristina? Bienvenida. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando nos referimos a la violencia contra la mujer, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo la entendemos? Y esta es una pregunta para las dos. Comienzo con usted, Yamile. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, ¿cómo lo entendemos o cómo lo debemos entender? Vamos entonces con Cristina, creo que hay problemas de audio con Yamile. Cristina. Bueno, son formas de violencia que se presentan como el resultado de una situación de discriminación estructural contra las mujeres, las niñas y las personas LGTBI, pero particularmente de forma histórica se ha enfocado en las mujeres y las niñas. Se trata de una discriminación en la que se entiende que las mujeres y las niñas son inferiores y esto deriva en una serie de formas de violencia que intentan, por una parte, quitarles la agencia para tomar decisiones por sí mismas, pero además despojarlas de la capacidad de tomar esas decisiones y, por supuesto, derivan en formas en las cuales su autonomía, su integridad, su vida y su bienestar son violentados o son desconocidos de diferentes formas. Estas violencias pueden tener muchísimas maneras en que se presentan, desde violencia física a través de golpes o de constreñimiento o coacción, pero también puede tener contenido sexual y volverse una forma de violencia sexual, o también puede ser de materia económica, haciendo que una mujer, digamos, doble su voluntad por el hecho de no tener recursos o no contar con una fortaleza para poder mantenerse por sus propios medios. Y todo esto, por supuesto, suma a este contexto en el cual las mujeres
seguimos estando en una posición, en una categoría de discriminación dentro de la sociedad. Entonces la violencia en últimas es una expresión de ese patriarcado que termina por constreñir a las mujeres a una situación en la cual son violentadas de diferentes formas y que tristemente todavía nos falta un largo trecho para superar. Es verdad, tristemente de diversas formas. Yamile, ya estás con nosotros. Quisiera conocer tu opinión al respecto, cómo entender esa violencia contra la mujer en un día como hoy. Hay una importancia máxima sobre la violencia contra las mujeres y es que tenemos que recordar que desde la creación de la CEDAW se tiene que la violencia contra las mujeres se ejerce por su pertenencia al sexo femenino y que se refuerza con todos los estereotipos, roles e imaginarios de género que se han venido generando como consecuencia de esta presión y de este sistema patriarcal que busca que estemos oprimidas. Esta violencia contra las mujeres no ocurre solamente contra las mujeres adultas, tampoco ocurre solamente contra las nacidas, sino que incluso cuando se gestan niñas hay unas agresiones. Hemos tenido en Colombia, por ejemplo, intentos de feminicidio en contra de niñas recién nacidas porque no corresponden al sexo que deseaban sus padres. Así que esta es una conmemoración que debe llevarnos como sociedad a fijarnos en cuáles son esos estereotipos que seguimos reproduciendo y que conllevan a que sigamos siendo oprimidas, a que sigamos siendo violentadas, hasta el asesinato sí, pero sin que eso sea lo único que tengamos que analizar, sino todas las formas de violencia que ya Cristina refirió antes. A propósito, Yamile, veíamos en el anterior informe que este año se han confirmado 108 casos de feminicidios. Quería preguntarte cómo está Colombia entonces en este tema en relación con el año anterior. ¿Estas cifras se mantienen? ¿Han aumentado? ¿Han disminuido? ¿Qué podemos decir? Bueno, realmente para la Fundación Feminicidios Colombia han ocurrido hasta el 31 de octubre al menos 210 casos de feminicidio. Según las cifras que obtuvimos de Fiscalía General de la Nación, para esa misma fecha, para el ente acusador, habían ocurrido solamente 177. Hay una disminución, sí, en relación con el año anterior, pero nosotros queremos invitar a que eso no se observe como una victoria, que no pensemos que porque hay una leve disminución, entonces estamos mejorando. Realmente lo que se ha visto es un aumento de las tentativas de feminicidio, es decir, hay más mujeres sobrevivientes a los ataques feminicidas, pero Colombia no se salva, como sabemos quedó en el segundo lugar desastroso segundo lugar de la violencia contra las mujeres dentro de los países que conforman la OCDE. Entonces, en materia de feminicidios, si bien hay una disminución en los consumados, hay un aumento en las tentativas y hay una desprotección del Estado a las mujeres que están en altísimo riesgo feminicida, que esperamos que desde hoy, desde esta alerta que se lanza desde el Senado, desde lo que se hizo en Quibdó, en la conmemoración que hizo la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, pues se tomen medidas efectivas para revertir estas cifras, que no son solamente cifras, sino estamos hablando de vidas. Ese es un punto importante, la necesidad de protección, la necesidad de proteger a estas mujeres en riesgo de estos ataques. Bueno, Cristina, ahora hablemos entonces a nivel de América Latina, el fenómeno de los feminicidios, ¿qué tanta incidencia tiene? ¿Cómo están las cosas? América Latina sigue siendo una de las regiones más afectadas por este tipo de violencias. Recientemente se han presentado, por ejemplo, una serie de casos muy graves en el caso de México y constantemente se presentan tristemente este tipo de casos que se presionan o se presentan en diferentes países. Sin duda se trata de una de las regiones que más retos tiene en materia de prevención de este tipo de violencias y lo que es más importante en la erradicación de toda esa serie de discriminaciones y estereotipos contra las mujeres y niñas que resultan en formas de violencia cuya presentación o cuya expresión más extrema ya viene siendo el feminicidio. Recordemos que un feminicidio no ocurre de la nada ni en el vacío, sino que usualmente lo que ocurre es que ha habido una historia de discriminación y violencia previa, en muchos casos en los cuales las autoridades estaban advertidas sobre la situación de violencia constante, pero que no se tomaron acciones a tiempo para poder detener ese ciclo de violencia que se venía presentando. Y esto no es una realidad únicamente de Colombia,
sino que se presenta en varios países. Otro punto muy importante que se relaciona cercanamente con esta triste realidad de los feminicidios es también la violencia sexual contra niñas y adolescentes. Desde el Centro de Derechos Reproductivos hemos observado cómo año tras año de forma muy triste se han incrementado los casos denunciados por violencia sexual y que afectan de manera más importante a aquellas niñas y adolescentes, en especial en la edad de 10 a 14 años. No es una situación menor y eso lo podemos ver en otros temas que son también muy preocupantes, como el incremento del embarazo infantil, que en muchos casos también lleva de la mano el hecho de que hay negación del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que estas niñas requieren en su atención. Por lo tanto, los feminicidios, por supuesto, son un punto importantísimo y prioritario al cual tener en cuenta al discutir el tema de violencia contra la mujer, pero sí es importante recordar que esta es la forma más extrema en la que este tipo de violencia se presenta y que todavía antes existen una serie de muestras en las cuales esta discriminación y esta violencia contra las mujeres se presenta a lo largo de la vida de estas mujeres y que las autoridades pueden actuar antes de que se llegue tristemente a un resultado tan trágico como un feminicidio. Quisiera indagar un poquito más en esos orígenes o en esas causas, digámoslo así, desde los campos en los que ustedes trabajan. ¿Esas causas de los feminicidios han cambiado o siguen siendo las mismas? ¿Qué les dice a ustedes los diferentes casos que reciben? Yamile. Las causas, como mencionaba hace un momento, pues están relacionadas directamente con el hecho de ser mujeres, ¿no? Y así fue como se ha configurado el delito autónomo en nuestro país. Pero si bien la mayoría de feminicidios en nuestro país son íntimos y lo preceden ciertas violencias que se dan dentro del ámbito doméstico, mayoritariamente, no es menos cierto que lo que hay desde nuestra perspectiva es un continuum de violencias que son normalizadas por la sociedad y que facilitan este ecosistema para que la cultura feminicida permanezca. ¿Cuáles son? Por ejemplo, y a propósito de la introducción a este programa, la pornografía es una forma de violencia contra las mujeres, reproduce la violencia que vivimos las víctimas de violencia sexual. Yo como sobreviviente de violencia sexual puedo dar fe de que de allá proviene lo que yo viví y son más de 10 mujeres, más de 15 mujeres, si no estoy mal, este año que murieron por asfixia mecánica y varias de ellas en contextos de delito sexual. Entonces, fijémonos cómo muchas cosas que tenemos normalizadas como sociedad, como la hipersexualización de las niñas, como el embarazo infantil y el embarazo adolescente, los matrimonios infantiles, que Colombia sigue siendo uno de los pocos países en el mundo que tiene legalizado el matrimonio infantil, facilitan esta asimetría de poder dentro de las relaciones de hombres y mujeres. Y me parece importante resaltar también que ha venido en aumento el feminicidio que ocurre luego del acoso sexual por parte de vecinos, por parte de lo que se conoce como pretendientes, que ante la negativa de las mujeres toman la decisión de matarlas. Y eso no se puede perder de vista dentro de las actividades de prevención del feminicidio, porque no solamente podemos poner la lupa sobre los feminicidios íntimos, porque dejaríamos por fuera a las otras víctimas que no fallecieron dentro de ese marco de violencia doméstica. Entonces, las causas siguen siendo las mismas, pero el análisis de parte del Estado para nosotras no está siendo el adecuado y no facilita una verdadera prevención de todas las violencias que anteceden a el feminicidio, como la explotación sexual, la prostitución, la hipersexualización de las niñas, el matrimonio forzado, el matrimonio servil, la trata de personas, que consideramos que junto con el feminicidio es una de las formas más crueles de discriminación y violencia contra las mujeres. Entonces es un campo ampliado de conductas que hay que analizar. Bien, Cristina, ¿estás de acuerdo con esas causas o hay otra diferente que quieras agregar en ese punto? No, sin duda, la base va a ser exactamente la misma, que es la discriminación estructural contra niñas y mujeres, que tiene todos estos ejemplos en los cuales se empieza a expresar. Es decir, si seguimos viviendo en una sociedad patriarcal en el cual se considere que niñas, adolescentes y mujeres somos inferiores en la sociedad, la discriminación se va a mantener de manera estructural y se va a combinar con otras formas de discriminación que la harán mucho más grave para ciertas personas, como por ejemplo la discriminación racial o la discriminación por motivos económicos.
Y todas estas causas, estas intersecciones van a resultar en formas de violencia muy diversas, tales como las que ya Yamile ha ido mencionando en esta entrevista. Entonces, sin duda, esa base se mantiene igual. Y lo que no hay que dejarnos engañar, digamos, es que sí ha existido una serie de avances normativos en especial y de estándares internacionales que generan una mayor protección a las mujeres. Por supuesto, ha habido unos cambios legales que han sido trabajados por grupos de mujeres desde hace muchos años, que han permitido unos avances importantes, pero todavía existe una brecha hacia la implementación, precisamente porque culturalmente todavía no existe un cambio suficiente para que estos cambios legales se puedan implementar adecuadamente en la realidad. Por lo tanto, el trecho que nos falta no necesariamente está desde un punto de vista del reconocimiento legal. Existe una serie de avances que son importantes y que pueden seguirse fortaleciendo, pero la implementación de todos estos avances todavía va a quedarse corta mientras no existan cambios culturales que permitan superar esa discriminación contra las mujeres que se termina tornando en formas de violencia. Algunos expertos aseguran que la pandemia disparó estas cifras de violencia contra la mujer. ¿Está de acuerdo, Cristina? Sí, sin duda, ha sido una observación que las organizaciones feministas han venido haciendo desde hace mucho tiempo, incluso desde que nos encontrábamos en la pandemia. Y responde a una observación muy clara que se ha venido haciendo de la forma en que se presentan las violencias contra las mujeres. Si bien se presentan en todos los ámbitos, la mayoría de los casos se presentan dentro de la esfera cercana a la mujer. En el caso de los feminicidios, al igual que en el caso de la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres, los perpetradores usualmente se trata, o al menos en su mayoría, se trata de personas que están dentro del círculo de la víctima o la sobreviviente y que son parte en muchos casos de su familia. El caso de la violencia sexual contra adolescentes es muy impresionante porque la mayoría de los agresores se encuentran dentro de las casas de la niña, adolescente o mujer. Esto significa que al crear unos confinamientos muy estrictos, como los iniciales que vimos en la pandemia, pues por supuesto que se dejó en indefensión a muchas de las niñas y mujeres que enfrentaban estas situaciones y que quizás en una situación de normalidad no permanecer en casa todo el tiempo ante una situación de violencia. En la pandemia, por supuesto, las cuarentenas estrictas hicieron que estas situaciones sean mucho más frecuentes y, por supuesto, crearon un incremento. Ahora, no necesariamente esto se vio reflejado al comienzo en las cifras, porque, por supuesto, los canales de denuncia estaban limitados y no necesariamente las mujeres tenían la capacidad de salir de sus casas a poder presentar una denuncia o tenían las vías para hacerlo. Pero esto no significa que esos niveles de violencia no se hayan ido presentando de manera creciente y, por supuesto, en este momento estamos empezando a ver el impacto que esas cuarentenas tuvieron durante el 2020 y sobre parte del 2021 con las restricciones que todavía existían, pero por supuesto tendremos que seguir identificando cómo la pandemia afectó de manera más grave a las mujeres y las niñas en muchos aspectos, siendo la violencia de género uno de los más destacados. Yamile, desde la Fundación Feminicidios Colombia, ¿qué han encontrado? ¿Qué lleva a una mujer que es víctima de violencia, por ejemplo, en el hogar, a guardar silencio? Si bien hay líneas de atención, alternativas para denunciar, ¿qué es lo que pasa tal vez en esa decisión de la mujer víctima de violencia de decir no lo voy a hacer y debo guardar silencio? ¿Ustedes qué han encontrado? Es miedo y falta de confianza en el Estado. El Estado está revestido por un principio muy importante, que es el principio de confianza legítima. Se supone que todas las personas deberían tener una confianza en el Estado y en su actuación. Pero en Colombia, este año, al menos 20 de las mujeres asesinadas habían denunciado antes. Y detectamos varias de ellas que habían denunciado más de 10 veces. Entonces, una mujer que está siendo víctima de violencia en su casa, prende las noticias, ve en el noticiero estas cifras, esta entrevista, dice, ¿cómo voy a ir a denunciar si miren lo que le pasó a ella? No se están tomando las medidas efectivas por parte del Estado. Esto no se trata de estar emitiendo medidas de protección que simplemente se quedan en un papel, porque la institucionalidad no responde más allá. Se cometen delitos graves, violencias intrafamiliares agravadas, incluso tentativas de feminicidio, violencias sexuales continuadas dentro de las casas y las autoridades siguen sin emitir órdenes de captura. También tenemos el problema carcelario, las cárceles ya no dan abasto. Entonces las mujeres no callan
porque quieren seguir ahí. Las mujeres entienden qué es la violencia contra las mujeres. Las mujeres saben que están viviendo una vida sin dignidad, pero no hay un Estado que les esté brindando garantías, no hay un Estado que las proteja, que les permita estar en un lugar en el que puedan sentirse seguras. Y esto tampoco se trata de poner casas refugio para que estén 3 o 6 meses en los que pierden sus bienes, pierden su trabajo, muchas veces tienen que perder la comunicación con sus familias. Hay una ruptura social y familiar comunitaria en la que las más afectadas son las mujeres, mientras que los hombres siguen en libertad. No estoy diciendo que todos tengan que ir a las cárceles, pero siguen en libertad, con acceso a recursos, con acceso al desarrollo de su proyecto de vida, mientras que mujeres, hijos e hijas tienen que someterse a todas estas medidas restrictivas de su propia libertad. Entonces es hora que el Estado cambie y modifique su actuación y empecemos a hablar de medidas efectivas en las que las mujeres puedan realizar su vida en otros lugares con seguridad, porque es que las mujeres huyen incluso de las ciudades, se desplazan forzosamente por la violencia machista en las ciudades, pero nuevamente son encontradas por estos hombres y son asesinadas, y son muchos los casos en los que esto ha ocurrido. Entonces es esa la razón por la que hay un silencio y por la que se soporta esta violencia. Sí, y ahora hablemos del otro escenario, el escenario al que se enfrentan las mujeres que sí denuncian casos, ya lo mencionaba Cristina también, casos en los que prácticamente las obligan a vivir con el agresor, a pesar de ese peligro al que ellas están expuestas, al que ya pues han alertado, y es común escuchar que mujeres víctimas de feminicidio habían denunciado ante la justicia a quienes luego se convirtieron en sus victimarios, algo muy muy lamentable. Bueno, ya se nos está agotando el tiempo y quisiera preguntarles cómo buscar ayuda. ¿Qué puede hacer una mujer que es víctima de violencia, pero que al tiempo pues tiene miedo de decirlo, de gritarlo, de denunciar a su agresor? ¿Qué se puede hacer, Cristina? Bueno, esta no es una situación fácil porque en muchos casos las mujeres que se encuentran en esta situación pueden estar siendo víctimas de este tipo de violencia por parte de sus parejas, exparejas o personas cercanas. Y en muchos casos esto significa que se encuentran en un ciclo de violencia que nunca es fácil de enfrentar, ni tampoco es una situación sencilla para salir. Lo que es más importante es que el círculo de apoyo de las víctimas pueda ayudarles a ver la situación. Lo que es más importante, provea una serie de condiciones para que salir de ese ciclo de violencia sea posible. Esto no sería posible, por ejemplo, si simplemente no se dan medidas económicas o si no se le da un apoyo de todos los tipos a la mujer para que pueda salir de esta situación, de manera que no dependa, por ejemplo, económicamente del agresor. También debe pensarse en cualquier tipo de medidas para evitar, como mencionaba Yamile, que el agresor vuelva a tener acceso, pueda nuevamente contactar a la mujer y entre otras cosas que siga manteniendo pues la situación de amenazas. Entonces, en muchos casos acudir a las autoridades no necesariamente es una buena respuesta porque hay casos en los cuales las medidas que se toman no necesariamente responden a las necesidades de las víctimas. Pero lo que es más importante es que las víctimas tengan la capacidad o tengan la posibilidad de tener un apoyo integral que les permita superar ese ciclo de violencia y puedan superar esta situación y probablemente prevenir algún tipo de escalamiento en la forma en que se presenta esa violencia. Bien, pues es realmente un llamado que si bien pues se ha venido haciendo ya desde hace algún tiempo y en el que trabajo como el de ustedes hace aún más notoria esa necesidad, esa alerta. Sí me gustaría que termináramos esta entrevista haciendo énfasis en ese llamado también de parte, o al Estado, mejor decirlo así, a las autoridades, ¿no? Tal vez falta un poco más de atención o de presión y quisiera que fuera ustedes desde esa experiencia que lo hagan. Contigo, Yamile, voy contigo para que hagamos entonces este cierre enviando ese mensaje un poco de alerta en un día tan importante como hoy. El trabajo no es solamente el Estado, sino para los hombres. Los únicos que pueden prevenir feminicidios son los hombres, que no toman esa decisión de acabar con la vida de las mujeres que les rodean. Así que el llamado es para ellos. Ellos pueden identificar las señales que dicen y dictan que están cometiendo violencias constantemente. Y el Estado, por supuesto, tiene la posibilidad y
tiene toda la capacidad institucional y si no la tiene que fortalecer para atender a las familias, a las víctimas sobrevivientes. También es importante llamar la atención sobre lo que está pasando con huérfanos y huérfanas y esperamos que en estos 16 días de activismo nos escuchen a las organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo escuchen a las mujeres y entiendan que 210 casos significan no solamente una cifra, que nosotras no somos solamente un día y que tienen que atender esta emergencia de forma rigurosa y consciente y constante. 210 casos, es una cifra no solamente para alarmarnos, nos invita a reflexionar a todos, a hombres, a mujeres, qué está pasando en nuestro país, de verdad que es muy, muy lamentable, son 210 historias que tal vez en su momento pidieron ese auxilio que hoy muchas están reclamando. Pues muchas gracias a las dos, a Yamile Roncancio, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, y a usted, Cristina Rosero, abogada del Centro de Derechos Reproductivos de América Latina, por su tiempo. Ha sido de verdad muy valioso este espacio, dedicarlo en este día, que no sea solamente un día para hacer este llamado, ¿no? Que sean los 365 días del año hablando de estos temas. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bien, y así terminamos Sala de Prensa. A nuestros conectados, a nuestros seguidores, gracias por estar aquí. Que tengan una feliz noche y hasta una próxima oportunidad.